las 9:10. Vamos, Willy, ¿eh? Muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que arranca una semana con la mirada puesta en lo que va a pasar en los mercados después de lo que vimos el viernes, la corrida contra el peso y por supuesto contra los activos financieros de la Argentina, después de las malas noticias financieras a nivel internacional y local, por supuesto, ¿eh? Nadie necesita que ninguna agencia de calificación venga a explicar lo que todos los argentinos obviamente ya sabemos, ¿no? La Argentina finalmente fue el país que más devaluó, el que más trabas le pone a la llegada de las vacunas, el que más se emite sin respaldo. Finalmente nos estafamos hace cada tanto entre nosotros, porque la gran estafa, obviamente, Marcelo, es la devaluación, ¿eh? El Estado estafa todo el tiempo justamente con la devaluación de la moneda, y eso es lo que va a haber que medir ahora en un segundo semestre que con la llegada del frío, también es la llegada del frío para los bolsillos, estimado Marcelo, del gobierno y del Banco Central. Se termina o se va terminando la temporada de la soja y empieza el semestre con la escasez de dólares. Siempre el segundo semestre en la Argentina tiene menos dólares que el primero. Obviamente la hora de la verdad, como diría el querido Juan Carlos de Pablo, se va a ver en septiembre sobre todo y también en noviembre, porque hay vencimientos con el Fondo Monetario Internacional por unos 2.500 millones de dólares, más o menos. Todo el mundo supone que eso va a ser honrado con parte de la plata que el propio Fondo Monetario le distribuye a la Argentina en el marco de la capitalización. Pero bueno, te diría que la emoción defolteadora, viste, que le gusta al gobierno, la emoción defolteadora va a llegar eventualmente para septiembre. Insisto, Marcelo, con un segundo semestre, por supuesto, con menos dólares. Es cierto que va a haber menor demanda de turismo, por lo que estamos viendo. Ya, por supuesto, mucha gente empieza a sospechar que las restricciones al turismo y al ingreso y a la salida de argentinos, bueno, también de alguna manera le va a ayudar o le puede ayudar al Banco Central en materia de reservas. Me parece que eso es un poco, de todas maneras, exagerado. Los mercados internacionales te diría, Marcelo, que hasta ahora están quietos y un poco están ayudando. La soja está subiendo 1%, frenó la suba del petróleo también porque a nivel internacional se ve que la cuestión de la pandemia puede traer otra vez malas noticias y restricciones, obviamente, al movimiento de gente por los países. Recordemos, por supuesto, el dólar, que cerró en la Argentina entre 171 y 174 pesos en la calle, y en el contado con liquidación intervino el gobierno, en algún momento se acercó a 170, intervino el gobierno en el mercado de bonos a través de manos amigas, quedó entre 163 y 165, con el riesgo país que otra vez se acercó a los 1.600 puntos y la brecha, Marcelo, la brecha cambiaria ya en 80%. Hubo algunas noticias negativas, te diría, para la Argentina productiva, varias de ellas. La primera, bueno, se publicó hoy en el boletín oficial finalmente el decreto 413 que prorroga la prohibición de los despidos, en este caso directamente hasta el 31 de diciembre, así que hasta el 31 de diciembre en la Argentina nadie va a contratar a nadie. Es cierto, hay que decirlo, que el decreto siempre excluye a los trabajadores que se contrataron después del primer decreto de, obviamente, prohibición de despidos, pero la realidad es que las empresas obviamente tampoco tienen motivos hoy para contratar. Y una muy mala noticia, Marcelo, sin duda para la Argentina productiva, es la noticia de que el Estado vuelve a manejar los trenes de carga, ¿no? Sí. Lo que fue, por supuesto, una catástrofe en su momento, una enorme corrupción y, por supuesto, trenes que quedaron totalmente paralizados. La concesión del Ferroexpreso Pampeano, de Nuevo Central Argentino y de Ferrosur, que estaban todas en manos privadas y funcionando excelentemente bien, han pasado entonces esas concesiones otra vez al Estado. Así que un escenario, Marcelo, complicado, con por supuesto el sector turístico, casi te diría en alerta total, con total desorientación a esta hora de la mañana entre pasajeros, compañías aéreas y agentes de viajes. Se anticipa realmente un caos, un golpe de gracia. Nadie entiende, Marcelo,
por qué la Argentina restringe lo que ya estaba totalmente restringido. Pensá, Marcelo, que solamente entraban y salían 2.000 pasajeros por día. Mirá. Eso es el 10% de lo que era habitualmente. Uno puede entender que el gobierno no haya querido ampliar la cantidad de pasajeros, que hubiera sido lo lógico, pero reducir 70%, es decir, pasar de 2.000 pasajeros a 600 pasajeros, mirá, realmente, Marcelo, una situación muy difícil de entender a 1 año y medio ya de la pandemia en la Argentina. La realidad, Marcelo, es que en la práctica no se puede volver, pero la realidad es que tampoco se puede salir de la Argentina. Y eso, bueno, obviamente no va a ser gratis, ¿eh? No va a ser gratis. Sin duda. Gracias, Willy.